Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Era mi primer turno nocturno en ese hospital, y no por mérito, sino por castigo. Un error tonto en un informe, y aquí estaba, un interno cubriendo la guardia que nadie quiere, en el área desolada que a nadie le importa. El horario de medianoche a las 6. Solo 6 horas. ¿Qué tan difícil podía ser? La doctora Muriel me recibió sin una sonrisa. Una mujer alta, mirada dura, voz que sonaba como un bisturí. Me entregó una hoja amarillenta, doblada varias veces. La dejó sobre el escritorio, sin explicaciones, como si yo supiera qué hacer. Lee esto y no preguntes, dijo, antes de dar media vuelta. Abrí la hoja. Eran reglas. 6 reglas. Reglas que no tenían ningún sentido. No entres en la habitación 616. Me reí por dentro. ¿616? Ese hospital apenas tenía 5 plantas. No había ninguna 616. Si ves que la puerta de 616 está abierta, ciérrala de inmediato y no mires dentro. ¿Cerrar una puerta que no existe? Claro. Perfecto. Seguí leyendo. Si escuchas llanto en el pasillo, no lo sigas. A las 3 de la mañana, revisa pediatría. Todas las cunas deben estar vacías. Si el teléfono del escritorio suena, no contestes. Si alguien llega antes de las 6 diciendo que es tu relevo, huye. Las dejé sobre la mesa y solté una risa corta. ¿Esto es en serio? La doctora se giró lentamente. Tenía una expresión que no esperaba. No estaba molesta, estaba seria. Demasiado seria. ¿Es esto una novatada, y de muy mal gusto, doctora? Insistí, intentando sonar confiado. Entonces me clavó la mirada. No lo es. Y si quiere seguir aquí mañana, siga las reglas al pie de la letra. ¿Entendido? Sentí un nudo en el estómago. No era la respuesta que esperaba. Solo dijo algo más antes de irse. La sala de descanso es el único lugar seguro. No salgas si no es necesario. Asentí sin decir nada, mientras ella se alejaba por el pasillo. Los tacones resonaban en el eco del hospital vacío hasta que desaparecieron por completo. Me quedé solo. Solo con una hoja absurda y la sensación de que algo no estaba bien. Al mirar la hoja otra vez, me di cuenta de algo extraño, estaba manchada. Como si alguien la hubiera tocado con las manos húmedas. Y por alguna razón, sentí un escalofrío que no pude explicar. Pero me dije que era paranoia. Solo tenía que aguantar 6 horas. 6 horas en un hospital viejo, vacío, con reglas que nadie debería tomar en serio. Eso pensé. Hasta que escuché, a lo lejos, un sonido. Un sonido que no debía estar ahí. La medianoche cayó como una manta húmeda sobre el hospital. Las pocas luces encendidas parpadeaban, lanzando destellos débiles sobre el suelo encerado. El aire olía a una mezcla espesa de desinfectante y humedad, como si el edificio entero respirara lentamente. Enfermo. Me acomodé en el escritorio de la estación de enfermería, intentando convencerme de que la noche sería aburrida. El monitor de signos vitales que estaba en la esquina estaba apagado, las máquinas de oxígeno desconectadas, todo estaba demasiado quieto. Hasta que no escuché. Al principio fue apenas un murmullo, como un gemido lejano. Pero luego se volvió claro, definido, el llanto de un bebé. Me quedé inmóvil. El sonido venía de uno de los pasillos laterales, un pasillo que yo sabía estaba vacío. Pediatría había sido trasladada más cerca del área de partos. No debía haber nadie allí. Recordé la tercera regla, si escuchas llanto en el pasillo, no lo sigas. Me reí por dentro, aunque fue una risa nerviosa. Muy gracioso, murmuré para mí. Estaba seguro de que era alguna broma de los residentes veteranos. Pero el llanto continuó. No era constante, se interrumpía por unos segundos, como si la criatura, si era una criatura, tuviera que recuperar el aliento. Y había algo raro en él.
No sonaba como un llanto humano. Me levanté de la silla, dudando si asomarme. No estaba dispuesto a seguirlo, pero sí a demostrar que no me iban a asustar con tonterías. Caminé unos pasos hacia la entrada del pasillo. La luz allí estaba apagada, y mi reflejo en el vidrio opaco de una puerta parecía más alto de lo que debía. El llanto se detuvo de golpe. El silencio volvió tan rápido que sentí un pinchazo en los oídos, como cuando uno sale de un lugar ruidoso. Di media vuelta y regresé al escritorio. La hoja con las reglas estaba exactamente donde la había dejado, salvo por un detalle que me congeló. Tenía una nueva mancha. Pequeña, oscura, como si alguien hubiera tocado el papel con un dedo sucio o húmedo. No lo pensé demasiado. Me senté, respiré hondo y me dije que todo era un juego para ponerme nervioso. Pero no podía dejar de mirar la hoja. Era como si estuviera esperando. Decidí hacer una ronda. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque quedarme sentado, mirando ese papel manchado, me estaba poniendo peor. Tomé la linterna del escritorio. Aunque las luces estaban encendidas, algunas zonas del hospital eran tan oscuras que parecía que la electricidad allí había decidido rendirse años atrás, y comencé a caminar. Los pasillos parecían interminables, todos iguales, azulejos gastados, paredes con pintura descascarada y puertas con vidrios opacos que reflejaban mi silueta deformada. El eco de mis pasos me seguía como un segundo latido. Fue en uno de esos pasillos donde la vi. Una puerta vieja, diferente a las demás. La pintura descascarada dejaba ver la madera oscura debajo, y en el centro, un número, 616. Me quedé congelado. No existía ninguna habitación 616. El plano del hospital lo había estudiado cientos de veces en las prácticas, y esa numeración no estaba en ninguna parte. Tragué saliva. Recordé la primera regla: no entres en la habitación 616. Pasé de largo. No tenía sentido perder el tiempo con eso. Seguro era alguna broma de mantenimiento, un número viejo que nadie había retirado. Seguí mi ronda, pero cuando volví por el mismo pasillo, la puerta estaba entreabierta. Se me secó la boca. La segunda regla apareció en mi mente como si alguien me la susurrara al oído: si ves que la puerta de 616 está abierta, ciérrala de inmediato y no mires dentro. Sentí un impulso extraño, como si algo en mí supiera que debía obedecer. Me acerqué, puse la mano sobre la manija fría y la empujé suavemente hasta que encajó. En ese instante, escuché algo dentro. No era una voz. No era un llanto. Eran pasos. Pasos que se alejaban hacia un lugar que no debería existir. Retrocedí, con el corazón golpeándome el pecho, y me obligué a seguir mi camino. Cuando regresé al escritorio, la hoja con las reglas ya no solo tenía manchas, estaba más arrugada, como si alguien la hubiera doblado y desdoblado varias veces, con impaciencia. Apenas me senté de nuevo en la estación de enfermería, el teléfono empezó a sonar. Primero fue un timbre aislado, perezoso, como si la línea misma estuviera cansada. Pero después, otro. Y otro. Más rápido. Más fuerte. Recordé la quinta regla: si el teléfono del escritorio suena, no contestes. Claro, porque eso tiene todo el sentido del mundo, murmuré, intentando convencerme de que nada de esto era serio. Seguro que algún imbécil del turno de día dejó el teléfono conectado a un timbre fantasma para asustar al novato. Pero el timbre no paraba. Uno. Otro. Otro. Cada vez más cerca, como si en lugar de venir de un aparato, viniera de el aire. Ya basta, dije en voz baja, apretando los dientes. Sentía la piel de la nuca erizarse. No quería admitir que estaba incómodo. No quería pensar que podía tener miedo. Me levanté, buscando algo que hacer. Caminé hasta el área de recepción, intentando alejarme del ruido. ¿Qué esperan que haga? Que me asuste y me largue corriendo. Esto es de pésimo gusto, susurré, aunque mi voz sonaba más insegura de lo que me gustaría. Entonces, las luces parpadearon. Una,
2 veces, y una de ellas se apagó definitivamente. Algo se movió en el pasillo oscuro. No corría. No caminaba. Simplemente, estaba allí un segundo y luego no. Se me secó la boca. El instinto me gritó que la oscuridad era mala idea. Caminé hasta el panel y encendí una luz cercana. No pienso quedarme a oscuras. Si esto es una broma, se les está yendo de las manos, dije, con la voz entrecortada. El teléfono seguía sonando, agudo, como un grito electrónico. Me acerqué al auricular. Lo miré. Si lo levanto y escucho a alguien riéndose, juro que no terminé la frase. Estaba a un segundo de contestar cuando, de golpe, el sonido se cortó. Silencio absoluto. Tragué saliva y volví al escritorio. La hoja con las reglas seguía allí, pero ahora tenía algo nuevo escrito, al final. Nunca apagues todas las luces del pasillo al mismo tiempo. Me quedé de pie, con el estómago encogido, leyendo y releyendo esa frase. No estaba antes, susurré, aunque no había nadie para oírlo. No la había escrito yo. La letra no era mía. Y sin embargo, estaba allí, como si siempre hubiera formado parte de la lista. A las 3 en punto, la alarma de mi reloj vibró en la muñeca. Recordé la 4ª regla: a las 3 de la mañana, revisa pediatría. Todas las cunas deben estar vacías. Me levanté con un suspiro pesado. Perfecto, justo lo que quiero hacer a esta hora, pasear por el hospital como idiota, murmuré, agarrando la linterna. El pasillo hacia pediatría estaba más frío de lo normal. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más, algo rancio, como tela vieja y húmeda. Cuando llegué, la luz del techo estaba encendida pero débil, como si estuviera a punto de apagarse. Caminé entre las cunas alineadas. Vacías. Todas. Hasta que vi una cuna en el rincón, que no estaba allí la última vez que pasé. Dentro había algo. Un muñeco de trapo, pero no como los que uno ve en una tienda. Este estaba sucio, con la tela amarillenta y los ojos de botón colgando de un hilo. Me quedé mirando. Y entonces lo vi. El pecho del muñeco se movía. Como si respirara. No, dije, retrocediendo un paso. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me escuchaba en los oídos. Recordé la instrucción completa: si encuentras algo dentro, cúbrelo con la manta y sal sin mirar. Tragué saliva, agarré la manta y la lancé sobre el muñeco sin tocarlo. Listo, cubierto, ahora me largo, susurré, dándome la vuelta. Salí de la sala sin mirar atrás, caminando rápido, sintiendo la piel de la espalda arder como si algo estuviera observándome. Y fue entonces, cuando ya estaba lejos, a mitad del pasillo, que lo escuché. Martín, ven. La voz venía desde la sala que acababa de dejar. No sonaba como un llamado normal. Era suave, casi dulce, pero había algo en la cadencia que me erizó hasta el último vello. No voy a volver, murmuré, pero mis piernas se tensaron. Sentí esa presión invisible que empuja a girarte, a regresar, a romper la regla. Por puro instinto, contesté sin mirar atrás. Ya voy. En cuanto lo dije, escuché como un suspiro largo que se alejaba, hasta que el silencio volvió. Seguí caminando, con el corazón acelerado, sin atreverme a voltear. Esto ya no es una broma, no puede serlo, me repetía, aunque cada palabra me temblaba en la garganta. Cuando regresé al escritorio, la hoja con las reglas tenía otra línea escrita, debajo de la última. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde pediatría, responde, ya voy, pero no te muevas. La miré largo rato, con la respiración agitada. No lo estoy inventando. No lo escribí yo, susurré, como si necesitara convencerme a mí mismo. El tiempo parecía estirarse como una goma a punto de romperse. Cada vez que miraba el reloj, apenas habían pasado unos minutos. El café me mantenía con los ojos abiertos, pero el miedo hacía el resto. El hospital se sentía distinto. El aire, más denso.
El silencio, más pesado. A lo lejos, en el pasillo lateral, algo se movió. Una figura alta, vestida de blanco, caminaba lentamente por el área no iluminada. No podía verle la cara. Debe ser otro interno, murmuré, aunque en el fondo sabía que todos estaban en sus áreas. Me quedé observando. La figura se detuvo. Las luces parpadearon una vez. Dos. Una de ellas se apagó, tragándose ese trozo del pasillo en sombra. Genial, susurré, y di un sorbo al café para disimular el temblor en mis manos. Fue entonces cuando lo sentí. Una corriente helada me recorrió la nuca. Y después, la respiración. Detrás de mí. Lenta, profunda. No me moví. Ni un centímetro. El calor de la taza no sirvió para nada, el frío me atravesaba entero. Mi mente gritaba voltea, pero algo más fuerte me decía que no lo hiciera. Me quedé ahí, inmóvil, con los dientes apretados. Podía jurar que estaba solo. Que había estado solo toda la noche. Cerré los ojos. Contuve la respiración. Cada segundo se estiraba como si durara una hora. Finalmente, la sensación se fue. El aire volvió a sentirse normal. Abrí los ojos y miré la hoja de reglas sobre el escritorio. Ahora tenía una línea nueva al final. Si sientes que alguien está respirando detrás de ti, no voltees. Me quedé mirándola, con la garganta seca. Las reglas son reales, susurré, y por primera vez, lo dije convencido. No sé cuánto tiempo pasó después de lo de pediatría. Miraba el reloj, pero las agujas parecían moverse más lento de lo normal. Estaba sentado en la estación de enfermería, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación. Seguro que hay un bromista, o alguien muy enfermo de la cabeza, murmuré, jugando con el bolígrafo. Ya eran las 4:45 de la mañana. La aguja del reloj se movía como si quisiera burlarse de mí. Solo quedaba aguantar hasta el amanecer. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, iluminado apenas por una luz parpadeante, había un hombre. Alto, bata blanca, sonrisa amplia. Llegué antes, muchacho, dijo con una voz tranquila, casi amistosa. Se acercaba despacio. Yo no conocía su cara. No era ningún interno, tampoco un médico del turno diurno. Recordé la regla 6, si alguien aparece antes del cambio de turno y dice que es tu relevo, huye. Mi respiración se aceleró. No, no eres de aquí, murmuré, pero no me moví. El hombre sonrió más. Claro que sí, Martín. Vamos, es mejor que no estés solo. Me quedé helado. No había forma de que supiera mi nombre, salvo que... La voz cambió. Ya no era neutral. Ahora sonaba como la de mi padre, con ese tono que usaba cuando quería que confiara en él. Hijo, todo estará bien. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se anclaban al suelo. Di un paso atrás. El hombre avanzó 2. No tienes que temerme, susurró. Entonces lo escuché. No era solo él. Eran pasos múltiples en el pasillo, como si varias personas caminaran detrás de él o con él. El miedo me liberó. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con el eco de esas pisadas siguiéndome, cada vez más cerca. No paré hasta llegar a la sala de descanso y cerrar la puerta con pestillo. Me quedé apoyado contra la madera, jadeando, sintiendo como algo golpeaba el otro lado, una vez, y luego silencio absoluto. Cerré la puerta de la sala de descanso y eché el pestillo con las manos temblorosas. El corazón todavía me golpeaba el pecho por la carrera desde el pasillo. Apoyé la frente contra la madera y traté de respirar. Estaba a salvo. Tenía que estarlo. La doctora había dicho que esta era un área segura. Entonces lo recordé, la hoja de reglas. Estaba sobre el escritorio de recepción, la dejé ahí cuando corrí. Busqué en mis bolsillos por puro reflejo. Nada. Ahora no tenía esa lista maldita. Solo mi memoria y mi instinto.
Me agaché junto a la pared, mirando la puerta cerrada. El silencio en el hospital no era normal. Era demasiado perfecto, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Si la lista desaparecía, no había instrucciones claras. No sabía qué regla estaba rompiendo en ese momento, si ya lo estaba haciendo. Miré el reloj, 5:02 de la mañana. Solo tenía que aguantar una hora. Pero, ¿y si no estaba escondido de la forma correcta? ¿Y si área segura no significaba nada esta noche? Pasos. Lentos, medidos. Afuera de la puerta. Se detuvieron justo al otro lado. Apreté los dientes. Confía en tu instinto. Me quedé quieto, sin hacer ruido, sintiendo como el miedo se pegaba a mi piel. Por primera vez en toda la noche, tuve la certeza de que el hospital no quería que saliera vivo. No supe en qué momento decidí que quedarme encerrado era peor que salir. Quizá fue el silencio, ese silencio que no era paz, sino una espera. O tal vez fueron los pasos que se alejaron, pero que yo todavía sentía a centímetros de la puerta. Abrí despacio. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por una luz parpadeante al final. Esa luz hacía que todo pareciera más lento. Y ahí, en medio del suelo, estaba la hoja de reglas. Arrugada, manchada. No era mía. No podía ser mía. Porque la que yo había usado, nunca la solté en ese pasillo. Seguí de largo. No iba a tocarla. No quería saber si tenía algo nuevo escrito. Solo quería llegar a la salida. Mis pasos resonaban demasiado fuerte. Como si alguien más los imitara, pero con un pequeño retraso, justo detrás de mí. Entonces lo sentí. Calor. Un aliento. Una respiración pesada rozando mi nuca. Recordé. Si sientes que alguien está respirando detrás de ti, no voltees. Tragué saliva. Seguí caminando. Pero el aire se volvió más frío. El aliento más lento, más largo, más consciente. Como si lo disfrutara. Mis manos sudaban. Mis pies aceleraron por instinto. Corrí. No vi la camilla. Golpeé el costado, el impacto me arrancó el aire y el dolor me hizo girar. Y lo vi. Una figura alta. Extremidades demasiado largas. Donde debería haber un rostro, había una sombra en constante movimiento, como humo atrapado en forma humana. Sentí sus garras, finas y heladas, hundirse en mi hombro, bajando con lentitud, robándome, como si quisiera recordar cómo era tocar carne viva. Volví a correr, sentía que mi vida dependía de ello, pero el hospital cambió. Las paredes se estiraron, alejando cualquier salida. Las puertas desaparecieron, salvo una, 616, abierta, a lo lejos. Me invitaba a entrar. Las voces llegaron. Llantos, risas que se quebraban en gritos, susurros que decían mi nombre como una canción enferma. Vi la muñeca en medio del pasillo. Giré en otra dirección, pero algo me rozó el cuello, como si intentara rodearlo. Mis piernas ardían. Mi pecho no daba más. Lo sentía detrás de mí. Ya no corría, ahora caminaba, lento, seguro, porque sabía que no tenía dónde ir. Entonces, el timbre. 6 de la mañana. La luz. Entró por una ventana, bañando el suelo y mi rostro. Silencio. Caí de rodillas. Jadeaba. Mi espalda ardía donde me había tocado. Me llevé la mano, estaba húmeda. No quise ver si era sudor o algo más. No escuchaba nada. No veía nada. ¿Sobreviví? ¿O la luz de la mañana es solo para que pueda ver dónde termina todo?